Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Estos son nuestros titulares. El Papa ha publicado una carta apostólica dedicada a la educación católica, en la que subraya su relación indisoluble con la evangelización. León XIV viajará a Turquía para conmemorar el 1060º aniversario del Concilio de Nicea, y a Líbano para apoyar a la castigada comunidad cristiana de ese país. Doctrina de la Fe ha publicado ayer martes un documento sobre la relación de la Santísima Virgen María con la misión redentora de Cristo. El presidente Trump ha vuelto a introducir a Estados Unidos en el convenio internacional que compromete a los Estados miembros en la defensa del niño no nacido. Con una nueva carta apostólica, el Papa ha querido destacar la relación entre la educación en colegios y universidades católicas con la evangelización. Con motivo del 60 aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis, el Papa León XIV ha firmado la Carta Apostólica Disegnare Nuove Mappe di Speranza. El texto ofrece una reflexión de fondo sobre el sentido cristiano de la educación, su dimensión comunitaria y su papel frente a los desafíos culturales, digitales y sociales de nuestro tiempo. En su introducción, León XIV recuerda que el Concilio Vaticano II subrayó la educación como forma concreta con la que el Evangelio se convierte en cultura, relación y gesto educativo. A su juicio, aquel texto conciliar no ha perdido vigor ni relevancia, sino que mantiene una sorprendente capacidad de regenerar. El pontífice considera que la labor educativa no es una actividad accesoria, sino la trama misma de la evangelización. El Evangelio no envejece, afirma, sino que hace nuevas todas las cosas. Para León XIV, cada generación está llamada a descubrir nuevamente la fuerza transformadora del mensaje cristiano y a transmitirlo con creatividad. León XIV presenta la educación cristiana como una tarea esencialmente comunitaria. Nadie educa solo, afirma, porque la formación es un proceso que involucra a docentes, alumnos, familiares, personal escolar, pastores y sociedad civil. La comunidad educadora es un nosotros, escribe, que impide el estancamiento del siempre se ha hecho así y mantiene viva la corriente de la renovación. El Papa cita las palabras de San Juan Enrique Newman, a quien declara copatrono de la misión educativa de la Iglesia, junto a Santo Tomás de Aquino, para recordar que la verdad religiosa no es solo una parte, sino una condición del conocimiento general. Para León XIV, la escuela y la universidad católicas deben ser lugares de búsqueda, donde las preguntas no se silencian y la duda no se prohíbe, sino que se acompaña. El método educativo cristiano, explica, es el del diálogo y la escucha. El corazón habla al corazón. Inspirándose directamente en Gravissimum Educationis, el Papa reafirma el derecho universal a la educación y a la prioridad de la familia como primera escuela de humanidad. La educación cristiana, señala, ha de abrazar todas las dimensiones de la persona, espiritual, intelectual, afectiva, social y corporal, evitando reduccionismos técnicos o utilitaristas. León XIV introduce una reflexión sobre la relación entre educación y creación, en la línea de la tradición franciscana y bonaventuriana. Retoma las palabras de San Buenaventura, quien describía el mundo como un libro escrito por Dios, para proponer una pedagogía que contemple la naturaleza como reflejo del Creador. Uno de los apartados más actuales de la carta aborda la cuestión tecnológica. El Papa advierte que el progreso digital y la inteligencia artificial deben ponerse al servicio de la persona y no al revés. Subraya que ninguna herramienta podrá reemplazar la dimensión humana del aprendizaje. Turquía y Líbano serán los destinos del primer viaje del Papa León XIV. La conmemoración del 1060º aniversario del Credo de Nicea es el objetivo principal de este viaje.
La Santa Sede ha dado a conocer el programa oficial del primer viaje apostólico del Papa León XIV a Turquía y a Líbano, que tendrá lugar del 27 de noviembre al 2 de diciembre. El viaje apostólico comprende 9 discursos, 5 saludos y 2 homilías. Las actividades incluyen encuentros institucionales, celebraciones ecuménicas, momentos de oración en tumbas de santos o en yacimientos arqueológicos de Nicea, visitas a la Mezquita Azul, a centros para pobres y enfermos, así como al puerto de Beirut, lugar emblemático de una gran tragedia. Ankara, Estambul, Iznik, la antigua Nicea, después Beirut, Anaya, Arisa, Kerké, constituyen los lugares que recibirán al Papa León, quien, según ha explicado, viajará a los dos países de Oriente Medio para cumplir un deseo de su predecesor Francisco y transmitir un mensaje de paz en esta región del mundo, afectada por guerras y dramas de diversa naturaleza. Del programa publicado sobresalen varios actos, comenzando por el encuentro ecuménico de oración cerca de las excavaciones de la antigua basílica de San Neófito en Iznik, que constituirá el momento central de las celebraciones por los 1700 años de Nicea. También en Turquía destaca la firma de una declaración conjunta con el patriarca de Constantinopla Bartolomé I. Posteriormente, en el Líbano, la mencionada parada en el puerto de Beirut, escenario de la devastadora explosión de agosto de 2020, la oración ante la tumba de San Charbel Makhlouf, el monje sanador considerado el patrón del Líbano, en el monasterio de Anaya, el encuentro con los operadores y pacientes del hospital libanés de Khaled Dib, el primer hospital para discapacitados mentales, nacido como obra de misericordia corporal. Después de muchos meses de preparación, Doctrina de la Fe, presidida por el cardenal Fernández, ha publicado un documento sobre la relación de la Virgen con la redención. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado ayer, 4 de noviembre, un documento doctrinal centrado en las denominaciones marianas relacionadas con la participación de María en la obra salvífica, en la que se habla de si se le puede dar a la Virgen en título de corredentora. El debate en torno al papel al título de corredentora lleva décadas generando controversia teológica. Quienes lo apoyan reclaman que se establezca como dogma la función mariana en la redención, mientras que los detractores argumentan que tal denominación magnifica excesivamente su rol y podría perjudicar los intentos de reconciliación con otras confesiones cristianas. El cardenal Víctor Manuel Fernández, responsable del dicasterio doctrinal, dio a conocer el documento titulado Mater Populi Fidelis, Madre Fiel del Pueblo, en la sede de la Curia General de los Jesuitas en Roma, y no en su dicasterio o en la sala de prensa del Vaticano. En el documento se rechaza el uso de corredentora aplicado a la Virgen y se justifica de este modo ese rechazo. Teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención, es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María. Este título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y, por tanto, puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades de la fe cristiana. A continuación, añade: cuando una expresión requiere muchas y constantes explicaciones para evitar que se desvíe de un significado correcto, no presta un servicio a la fe del pueblo de Dios y se vuelve inconveniente. Y concluye: en este caso no ayuda a ensalzar a María como la primera y máxima colaboradora en la obra de la redención y de la gracia, porque el peligro de oscurecer el lugar exclusivo de Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre por nuestra salvación, único capaz de ofrecer al Padre un sacrificio de valor infinito, no sería un verdadero honor a la Madre. En efecto, ella, como esclava del Señor, nos señala a Cristo y nos pide hacer lo que Él os diga. El presidente norteamericano Trump ha firmado el llamado Consenso de Ginebra, que compromete a los Estados miembros a defender la vida del niño no nacido. Bajo la primera administración Trump,
Estados Unidos firmó por primera vez el documento en 2020, junto con otras 31 naciones. En él se declara la prioridad esencial de proteger el derecho a la vida y promover la fortaleza de la familia y de una sociedad próspera y floreciente. Además, afirma que en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar y que cualquier medida o cambio relacionado con el aborto dentro del sistema sanitario solo puede determinarse a nivel nacional o local de acuerdo con el proceso legislativo nacional. El 22 de octubre, la Casa Blanca publicó una carta en la que se celebraba el 5º aniversario de la Declaración y la labor de los signatarios en favor de los valores compartidos de la vida, la salud de la mujer y la preservación de la familia, y en la que se reincorporaba oficialmente a Estados Unidos a la declaración tras la retirada del gobierno de Biden. Nunca renunciaré a proteger la santidad de toda vida humana, afirmó Trump. Mi administración está firmemente comprometida con restaurar una cultura que valore la dignidad inherente de cada niño y con defender la verdad eterna de que cada persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, con un valor infinito y un potencial ilimitado. El Consenso de Ginebra contrasta radicalmente con el activismo a favor del aborto de muchas instituciones internacionales. Las Naciones Unidas son conocidas desde hace tiempo por impulsar una agenda a favor del aborto con el pretexto de los derechos humanos, desde criticar a los países que prohíben el aborto hasta intentar establecer un derecho internacional al aborto. A las pocas semanas de volver al cargo, Trump comenzó a aplicar la enmienda Hayes, que prohíbe que la mayoría de los fondos federales se utilicen para financiar abortos electivos, contra la financiación directa de la mayoría de los abortos en el país. Además, prohibió que se financiaran abortos en el extranjero usando fondos del gobierno norteamericano. No hay que olvidar, sin embargo, que la administración de Trump también ha aprobado un nuevo fármaco genérico para el aborto. Ha tomado medidas para facilitar el acceso a la fecundación in vitro, que destruye embriones, y no ha impuesto restricciones a las píldoras abortivas. Nuestro editorial está dedicado a las palabras del Papa, dirigidas a los participantes en el jubileo de los equipos sinodales. Esta semana, el domingo, se celebró el jubileo de los equipos sinodales. Y había una cierta expectación, también una cierta preocupación, en conocer el mensaje que el Papa les dirigiría. ¿Por qué? Porque el gran tema de debate, y quizá también de polémica, es el tema de la sinodalidad, de la Iglesia sinodal. Hay que decir que el mensaje no fue rompedor, que el Papa ha hablado, como otras veces, de diálogo, de la necesidad de escucha, y que ha reafirmado la necesidad de la autoridad en la Iglesia para los obispos y, como consecuencia, la autoridad también para los delegados y colaboradores de los obispos, que son los sacerdotes. Hasta ahí el mensaje correctísimo. Pero sí que ha suscitado debate y preocupación uno de los párrafos contenido en ese mensaje. El Papa León decía a estos representantes de los equipos sinodales de todo el mundo: debemos comprender que no todos corremos a la misma velocidad y que a veces debemos ser pacientes unos con otros. Y en lugar de que unos pocos se adelanten precipitadamente y dejen a muchos atrás, lo que podría incluso causar una fractura en la experiencia eclesial, debemos buscar maneras, a veces muy concretas, de comprender qué sucede en cada lugar, cuáles son las resistencias o de dónde provienen, y qué podemos hacer para fomentar cada vez más la experiencia de comunión en esta Iglesia que es sinodal. Y a continuación el Papa hablaba de la experiencia de Estados Unidos, que él conoce muy bien, donde desde hace mucho tiempo existen en cada parroquia y en las diócesis los consejos pastorales o consejos de economía, y donde
se lleva bastante bien, con equilibrio, la relación entre esa escucha a los laicos y la autoridad última que tiene el párroco o que tiene el obispo. Creo que el ejemplo de Estados Unidos es un ejemplo que puede ser válido para todos. Sin embargo, esta frase, este párrafo que he leído de ese discurso, por el contexto en que se producía y a quién se dirigía, los miembros de los equipos sinodales, ha sido interpretado por muchos como una especie de decirles: vamos a llegar a esa iglesia sinodal en la línea que quieren los alemanes y otros, pero vamos a llegar poco a poco. No os precipitéis, vamos a llegar, estad tranquilos que vamos a llegar. La iglesia va a ser sinodal en ese sentido en que quieren los más radicales. Pero no me presionéis, vamos a irlo haciendo poquito a poco. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que haya una parte de los miembros actuales de la iglesia que se asusten y se vayan. Y no quiero que haya un cisma por la derecha, pero tampoco quiero que lo haya por la izquierda. Os digo que ese es el camino y que esa es la meta. Y ese es precisamente el problema. Eso es lo que algunos en esta semana han estado planteando y discutiendo. La meta es esa iglesia sinodal demócrata donde todo se hace a golpe de votaciones. ¿No tendría que haber dicho el Papa, incluido en ese mismo párrafo, donde, repito, no hay ningún problema que la iglesia viva en comunión, ni siquiera en que haya que ir despacio, pero no tendría que haber dicho el Papa que hay límites en ese camino hacia la iglesia sinodal y que esos límites son los que están marcados por la palabra de Dios y por la tradición, que son las dos fuentes de la revelación? ¿No tendría que haber dicho que esos límites no se podrán franquear ni romper nunca? Quizá hubiera sido muy distinto el discurso, porque esto, repito, ha sido interpretado por muchos como un decirles a los que quieren ya esa iglesia sinodal democrática, como decirles: tranquilos, no me presionéis, tranquilos, vamos a llegar, pero dadme tiempo. Pero ese es el objetivo. Una de las frases más repetidas y más ilustradoras de su pensamiento del Papa Francisco es cuando decía, con razón, que el tiempo es superior al espacio y que él había venido para poner en marcha procesos, no para concluirlos, para abrir un camino. Pues muchos han interpretado que estas palabras del Papa León en ese contexto a los miembros de los equipos sinodales significaban precisamente eso. El proceso está ya abierto. Vamos a llegar a esa meta. Vamos a llegar a esa meta, estad tranquilos. Pero, repitiendo lo que él dijo a la periodista Allen en su ya famosa entrevista, pero no ahora, no todavía, tranquilos. Esta pretensión, que no sé si es la del Papa, digo que es lo que muchos han interpretado al leer este fragmento de su discurso. Esta pretensión del Papa es una pretensión que va a evitar el desgarro en la Iglesia, que va a evitar el cisma. La pretensión de los que quieren esa Iglesia sinodal, que habría que llamarla abiertamente cato-protestante, no digo la verdadera Iglesia sinodal de la escucha, sino la de aquellos que quieren ese otro tipo de Iglesia sinodal, esa Iglesia cato-protestante se enfrenta con un gravísimo problema. Y ese problema se llama realidad. La realidad es muy tozuda, es insobornable. Y la realidad nos está indicando, les guste o no, que más bien no les gusta,
Lo que está indicando que la mayoría de los católicos practicantes son conservadores, que la práctica totalidad de los jóvenes o adultos que piden el bautismo de adultos son conservadores, que la práctica totalidad de los jóvenes que entran en los seminarios son conservadores. Una reciente estadística dice que en Estados Unidos son ya más, en proporción naturalmente, no en cantidad, los jóvenes que van a misa que los ancianos que siguen yendo a misa. Ellos, desde el poder que lo tienen, podrán controlar la jerarquía de la Iglesia con los nombramientos. Podrán elegir los equipos sinodales que quieran. ¿Lo podrán hacer? ¿Lo han hecho? Bueno. Y esos equipos sinodales dirán que hay que aprobar esta o aquella cosa contraria a la palabra de Dios y a la tradición. Lo podrán hacer. Y dirán que están consultando al pueblo. ¿A qué pueblo? Porque el pueblo de Dios es, repito, en su mayoría conservador. ¿Cuándo se ha hecho una consulta al pueblo de Dios? Y no digo que haya que hacerla, digo, ¿cuándo se ha hecho una consulta al pueblo de Dios sobre el aborto, por ejemplo? Es decir, la realidad demuestra lo que ya está pasando en otros sitios. La realidad demuestra que un camino de alejamiento de las fuentes de la revelación, palabra y tradición, no tiene futuro. No lo tiene. No lo tiene. Hoy en día no se ha producido en cisma. Ese riesgo creo que ha quedado de momento apartado. El Papa pide tiempo, pero ¿hacia dónde? Tiempo para llevar a la Iglesia ¿hacia dónde? Un día no estará el cardenal Burke, que es el que está frenando el cisma en este momento. Un día no estará. ¿Y qué pasará? Entonces, si la Iglesia sigue avanzando hacia esa imagen liberal cato-protestante, ¿qué pasará entonces? Imaginemos una cosa. Cardenal Burke ha celebrado la misa por el rito tradicional, el rito antiguo, en el Vaticano, en el altar de la Cátedra de San Pedro, que es el que está situado detrás del altar papal, el que está sostenido por las columnatas, por las columnas. Ha celebrado ahí muy bien, muchísima gente, mucha gente que tuvo que quedar fuera, estupendo. Ahora, imaginemos que el Papa se hubiera hecho presente en esa celebración, al final de la misma, o que hubiera mandado un mensaje para que hubiera sido leído, y que el mensaje hubiera sido exactamente igual, el mismo, que el que ha mandado, el que ha dado él personalmente a los de los equipos sinodales. Voy a volver a leerlo, pero imaginemos que está dirigido a los fieles que quieren la misa tradicional, a todos los conservadores en general. Debemos comprender que no todos corremos a la misma velocidad y que a veces debemos ser pacientes unos con otros. Y en lugar de que unos pocos se adelanten precipitadamente y dejen a muchos atrás, lo que podría incluso causar una fractura en la experiencia eclesial, debemos buscar maneras, a veces muy concretas, de comprender qué sucede en cada lugar, cuáles son las resistencias o de dónde provienen, y qué podemos hacer para fomentar cada vez más la experiencia de comunión en esta Iglesia que es sinodal. El mismo mensaje. Dirigido a los de los equipos sinodales, muchos han interpretado este mensaje como un decirles, calma, que vamos a llegar a ese límite, al límite que quieren los alemanes. Si se hubiera dirigido a los tradicionalistas, ¿cómo se habría interpretado? El mismo mensaje. Calma, calma, calma. He recibido una herencia complicada, estoy gestionándola, calma, pero vamos a llegar a una Iglesia fiel a la palabra y a la tradición. El mismo mensaje.
Si se hubiera dirigido a unos, se interpreta de una manera. Si se hubiera dirigido a otros, se interpreta de otra. Quizá a los primeros habría que haberles dicho, pero hay límites. Y esos límites son la palabra y la tradición. Y a los segundos, quizá habría que haberles dicho, pero hay límites. La iglesia sinodal es una iglesia donde se escucha y se dialoga, sin que eso suponga faltar a la autoridad. Recuerdo una frase de, si no recuerdo mal, de Eliot, decía el autor de Asesinato de la Catedral, anglicano, pero muy cercano a la Iglesia Católica. Decía, están intentando un experimento, construir un mundo sin Dios. Fracasarán. Pero mientras tanto, protege a tu familia. Están intentando un experimento, construir una iglesia sin fe. Fracasarán. Pero mientras tanto, protege a tu familia. Porque de lo que se olvidan es de que el poder no lo tienen ellos. Se olvidan de esto porque no tienen fe. El poder no lo tienen ellos. ¿Quién tiene el poder? Dios nuestro Señor. Dios. Deberían de ser inteligentes y mirar alrededor. ¿Qué pasa con los anglicanos, por ejemplo? ¿Qué está pasando con el conjunto de las iglesias protestantes, menos las fundamentalistas? ¿Qué está pasando? Su casa se les quedará vacía. Es una frase del Señor cuando habla de la ruina de Jerusalén que Él ha querido evitar. Es que esa es la tozuda, insobornable realidad. Porque el poder lo tiene Dios. Podrán manejar, podrán hacer nombramientos, podrán perseguir, podrán hacer lo que quieran. La realidad es insobornable. Por eso tenemos que seguir rezando. Tenemos que seguir rezando por el Papa, para que siga conduciendo a la Iglesia hacia la unidad, pero una unidad basada en la verdad, porque la verdad no es un concepto, ni es una ideología. La verdad es Cristo, palabra, verdad y vida, camino, verdad y vida. Una iglesia que no está basada en la verdad no tiene futuro. Una iglesia que no está basada en Cristo no tiene futuro. Recemos por el Papa y por la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere, seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.